Bueno chicos, vamos a ver ahora el método de Cramer. En un primer lugar, como pasó con el método de reducción por sumas y restas, lo que debemos hacer es acomodar el sistema, es decir, aplicar la propiedad distributiva, juntar todas las letras de un lado, el término independiente del otro, y en este caso sí es muy importante que queden bien encolumnadas las X en un primer lugar, la Y después, y del otro lado del igual el término independiente. En este caso, a diferencia de lo que se podría haber llegado a hacer en la reducción por sumas y restas, es obligatorio que quede en esta posición porque vamos a trabajar con los números y debemos saber que en la primera columna van a ser los valores de X, la segunda la de Y y la última del término independiente. Por eso es muy importante tenerlos exactamente en este orden. El siguiente paso, que es opcional pero se los recomiendo como para organizarse, es armar la matriz asociada, se llama. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos un sistema que ya lo acomodamos, ¿no es cierto? Con las X al principio, después las Y por último el término independiente. Y la matriz asociada es simplemente un rectángulo numérico en donde participan solo los números que están multiplicando a las variables. Es decir, la matriz asociada sería 5 menos 2, 6, 4 y menos 3, 14. Esto lo que tiene de importante de haberlo acomodado es que ya sabemos que en cada columna qué significan. Es decir, que la primera columna 5 menos 2 son los valores de la X. La segunda 6, 4 son los de Y. Y la última menos 3, 14 son los del término independiente. La matriz asociada se suele escribir con paréntesis. Ahora vamos a ver cómo estos paréntesis se transforman en otra cosa, pero para organizarse uno puede empezar escribiendo estos 6 números y si necesitan escribirla en chiquitito arriba X y término independiente para no olvidarse. Una vez hecho esto vamos a calcular los 3 determinantes. Los determinantes se pueden calcular sobre matrices de 2 por 2, pero acá tenemos 3 columnas y 2 filas, no 2 y 2. Y por eso es que calculamos 3 determinantes. En primer lugar, lo que calculamos es el determinante general. Es un triángulo, que en definitiva es delta mayúscula significa. Y va a estar compuesto, ahora sí con una línea recta para los determinantes, por las columnas de X y de Y. ¿Está bien? Primero la columna de X, después la columna de Y. Tenemos 5 y menos 2 para la X, 6 y 4 para la Y. Para este primer determinante, la columna que se desestima es la del término independiente, que ya la vamos a usar en los otros dos determinantes. ¿Cómo se resuelven los determinantes? Bueno, se multiplican cruzado 5 por 4, en este caso, menos la multiplicación cruzada al revés, 6 por menos 2. Con extremo cuidado, como siempre, con el tema de los signos, porque el determinante me da siempre un menos en esta posición, pero obviamente si el segundo término es negativo va a terminar siendo una suma, como pasa en esta situación. En este caso tenemos 20 más 12, es decir, 32. Ese es el primer determinante. El valor del primer determinante es 32. Paso a los siguientes. El determinante que se llama delta X es aquel en donde lo que yo tengo que hacer es reemplazar en la columna de las X, por eso es el nombre, en la columna de las X poner el término independiente. Y acá también mucho cuidado porque no va en orden, no es que uno tapa y trabajo con estas dos columnas, con estos 4 números, sino que la columna del término independiente se ubica en esta posición, en la primera posición. Y por eso nos quedaría menos 3, 14 en un primer lugar, la del término independiente, y 6, 4 en la segunda columna. ¿Está bien? Entonces, como hicimos recién, multiplicamos cruzado, menos 3 por 4, menos 6 por 14. Menos 6 por 14. Hago la cuenta, esto me da menos 12, el menos 3 por 4, menos 6 por 14, 84. Tenemos como resultado menos 12 menos 84, menos 96. Y por último, de la misma manera, hacemos delta Y.
en el delta i, en vez de reemplazar la columna del término independiente por la posición de la x, la reemplazamos en la columna de las y. Es decir, que vamos a tener la columna de las x primero y la del término independiente segundo. Por lo tanto, nos quedaría la matriz 5 menos 2, que es la columna de las x, y después la columna del término independiente, que es menos 3, 14. Se calcula como veníamos haciendo hasta ahora, la multiplicación cruzada, 5 por 14 menos 3 por menos 2. Mucho cuidado ahí con los signos, que esto nos quedaría 70, 5 por 14, y menos 3 por menos 2, 6. ¿Está bien? Entonces esta operación nos termina dando 64. Una vez que calculamos los tres determinantes, el determinante general, el delta x y el delta y, lo que vamos a hacer es averiguar los valores de x e y, que en definitiva es el objetivo de un sistema de ecuaciones, averiguar qué valores de x y de y verifican este sistema, verifican cada una de las ecuaciones. Y para eso, el valor de x lo vamos a averiguar haciendo delta x dividido el delta general, es decir, menos 96 dividido 32. Esto nos da como resultado menos 3. De la misma manera podemos averiguar el y haciendo el delta i dividido el delta general, que en esta cuenta sería el delta i 64 y el delta general 32. Esto nos da como resultado 2. ¿Está bien? Por lo tanto, el conjunto solución, que nunca hay que olvidarse de escribirlo, aunque sea en este hueco que nos quedó, sería menos 3 para la x, 2 para la y. Esto no tienen que preocuparse si los resultados son negativos, muy grandes o decimales. Muchas veces cuando uno termina haciendo esta división se acomoda, es decir, se simplifican las fracciones, esos números muy grandes se dividen por otros que también lo son y terminan dando los resultados más coherentes. Se puede verificar menos 3, 2 como siempre, ubicando un menos 3 y un 2 en lugar de la x y la y respectivamente, y viendo que esta cuenta efectivamente me da menos 3 y esta operación me da 14. Esa es una buena forma de verificar, aunque sea con la calculadora, no necesariamente tiene que estar escrito, pero sí para ver que efectivamente hicieron bien las cuentas y no hay ningún error en los signos. Muy importante entonces, para concluir esta parte, la ubicación de las columnas. En eso es donde tienen que prestar más atención. Para el delta general tenemos x e y. Para el delta x, primero el término independiente y después el y. Y para el delta y, primero la x y en segundo lugar el término independiente. ¿Qué es lo que puede pasar en esta situación? Como verán, acá tengo divisiones. ¿Está bien? En donde en los dos casos el de abajo es el delta general. Por eso este es el delta más importante, el delta general, porque me va a determinar qué tipo de sistema es. Y para eso vamos a la clasificación según Cramer. En primer lugar, podemos tener que si el delta general no vale 0, como pasó recién, que nos dio 32, un negativo, positivo o el número que fuera, pero no es 0, esta división la podemos hacer sin ningún problema, porque podemos dividir por ese número. Entonces, el resultado va a ser único. Y por lo tanto, este sistema se llama compatible determinado. ¿Está bien? O lo abreviamos sistema compatible determinado. Una sola solución, en este caso menos 3, 2. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el delta general me daba 0? ¿Está bien? Esta división no la podría haber hecho porque ya sabemos que no podemos dividir por 0. Sí podría haber hecho 0 dividido 32 y no hay ningún problema, me da como resultado 0. Pero lo que no podemos hacer es un número dividido 0. Entonces, ante esta situación, si casualmente hacen las cuentas y nos da de resultado el determinante general 0, tenemos dos opciones. Opción número 1, que los otros deltas también me den 0.
¿Está bien? Todos me dan 0. Entonces, ante este caso, lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado. Que, como ya sabemos, los sistemas compatibles indeterminados tienen infinitas soluciones. Para este caso, obviamente, lo podemos abreviar como sistema compatible indeterminado, SCI. Entonces, si los tres determinantes me dan 0, tengo infinitas soluciones. Ahora, la otra opción es que el determinante general me daba 0, pero alguno de estos dos no me da 0. Lo que va a pasar es que o los dos me dan 0 o ninguno me dan 0. No existe la posibilidad de que uno me dé 0 y el otro no. Entonces vamos a poner que el delta x distinto de 0 y el delta y también distinto de 0. Está bien, hacen el primero, me da 0, ya saben que están en una situación particular. Pasan al segundo, si me da 0, tengo infinitas soluciones. Si no me da 0, como en este caso, lo que va a tener es un sistema sin solución. ¿Está bien? No existe solución. Y por lo tanto, este sistema se llama incompatible. O como lo podemos abreviar, SI. ¿Está bien? Por eso, en la clasificación es muy importante el primer determinante, porque ese ya me va a generar, si estoy en una situación normal, que me da distinto de 0, entonces voy a encontrar una única solución, un solo valor para x y para y, pero en el caso de que me dé 0, el primer determinante general, ahí tienen que prestar atención porque entramos en las dos posibilidades, que todos me den 0, infinitas soluciones, o que los otros dos no me den 0, solamente me dé el general, y para ese caso no tiene solución y el sistema es incompatible. Bueno, espero que les haya servido de ayuda.